Miembros, para ustedes, las líneas de tiempo. ¿Se acuerdan que en el video hablé del reloj? Pero no terminé de contarlo porque es para ustedes los que ponen una moneda. Cada punto cardinal en la estructura demiúrgica de esta realidad le corresponde una línea de tiempo. Es decir, el elemental no solo controla la fuerza y el elemento, sino la edad. Y a cada punto cardinal le corresponde una época también. Es decir, los elementales, las inteligencias planetarias, controlan una línea de tiempo para producir la materia. Esto es Astral Mechanics puro, alta ética demónica lo que estoy explicando. Por lo cual los elementales, llamados en la cábala inteligencias planetarias, después divididas en los distintos reinos, hay arcángeles y demonios y archidemonios gobernando sobre esos elementos. Y precisamente en la magia ceremonial, sin el manejo de los elementos, no se puede construir el templo espiritual de la mente. Entonces ustedes con estos 4 naipes van a trabajar al santo en forma cabalística. Si querés hacer un Lesser Vanishing Ritual of the Pentagram, podés realizar este ritual en los 4 puntos cardinales y vas a traer la energía arcangélica a través de San la Muerte. El San la Muerte va a ser el colimador, el acelerador kármico del resultado. Para el punto cardinal este, el pasado próximo inmediato. Para el punto cardinal norte, el pasado antiguo, el pasado histórico del mundo. El punto cardinal oeste, el elemento agua, es el pasado verdadero, no lo que crees como historia o está aceptado como tal. Y el punto cardinal sur es el futuro próximo e inmediato, lo cual nos lleva a los misterios del vudú gnóstico y la araña zarigüí. Pero eso vamos a hablar en el próximo hashtag San la Muerte relacionado a las líneas de tiempo. O sea, se los explico ante ustedes los miembros con este breve video que refleja mi gratitud por ustedes pagar algo que ya tienen y deben, y dejen de decirme gracias por tanto, porque ya ensáyense el perdón por tan poco. Buenas noches y buena suerte, miembros.